Hola. En este video voy a hablar de, abro comillas, las bestias de las pampas. ¿Qué es esto? El lore de un hipotético videojuego argentino que inventé, al mismo tiempo que el lore de Assassin's Creed Argentum y Half-Life 3, sí, estaba bastante al pedo. La historia transcurre aproximadamente en el año 1897. Su protagonista es un gaucho, esta figura histórica en realidad estaba en retroceso para aquella época. La cuestión es que este tipo debe combatir monstruos del bestiario argentino. ¿A qué me refiero con esto? Como sabemos, Argentina es un país muy joven y cosmopolita, sin embargo si algo no han faltado son leyendas urbanas. Bueno, el bestiario argentino sería una mezcla de entidades de esas leyendas, más algunas mitologías. Principalmente se tomarían en cuenta la mitología de 4 tribus que habitaron o habitan este suelo. Los guaraníes en el Gran Chaco, los mapuches en las pampas y la zona de la cordillera, los tehuelches y los selknams en la Patagonia. El protagonista se llama Domingo Argentino López, un gaucho barbudo de 30 años, que se muda a la llanura pampeana de la provincia de Buenos Aires, junto a su mujer Jezabel y sus 2 hijos, Luna y Dominguito. Pero aquel campo estaba maldito. Allí había ruidos raros, como golpes o martilleos, objetos que se movían solos y se aparecían los hombres sombra, perturbando a quienes vivían en el lugar. Pero lo peor no es eso, sino que también se aparece el Zupay, el demonio de las pampas. El Zupay es el equivalente a Satanás para varias tribus indígenas sudamericanas. Era el líder de los demonios, domina el fuego, se teletransporta y adquiere otras formas, como un gaucho, una mujer, animales o incluso remolinos y tornados. Según la leyenda, el Zupay habita en la Salamanca, una cueva que está en el norte argentino, donde se realizan rituales diabólicos. Allí hay demonios, brujas y monstruos de todo tipo. En este juego, la Salamanca estaría en Santiago del Estero, pero no sería solo una cueva, sino la puerta de entrada hacia el mismísimo infierno. Esto me lo invento yo, pero dentro de la Salamanca existe la Laguna de los Deseos, que quiere utilizar Zupay para establecer el reino de los demonios en la tierra. El lore se complejiza acá, al haber una leyenda milenaria, una lucha entre el bien y el mal, en la cual el Zupay es protagonista, queriendo establecer este mencionado reino, pero alguien le pondría freno e impediría su plan. El Zupay por sí mismo no puede abrir el pasaje a la Laguna de los Deseos, sino que lo debe hacer un tercero, por lo que debe firmar un pacto para que alguien trabaje con él y le traiga los 10 cristales de la Salamanca, que abren aquel lugar. Por eso Zupay buscó candidatos para servirle, hombres que pacten con él. Acá podrían entrar personajes históricos enigmáticos que estuvieron en Argentina en esa época como el rumano Julius Popero, el francés Clodomiro y Leret. Estos pactos siempre concedían algo al hombre común, y el último hombre con quien Zupay pactó fue un descendiente de Malones, un personaje llamado Calcaterra, un indígena que obtuvo poderes de magia negra, pero traicionó al demonio de las pampas. Bueno, después de tanto lore, el juego iniciaría cuando el gaucho Domingo va al bosque a cazar un ciervo, pero se encuentra con el mismísimo Zupay, con quien lucha, pero este le advierte que un grupo de indígenas malones iba a destruir su hogar. Dicho y hecho, los malones liderados por Calcaterra invaden la estancia de los López. Si bien Domingo logra poner a salvo a sus hijos, los indígenas secuestran a su mujer. Entonces Domingo los persigue y combate contra estos en un asentamiento. Sin embargo, el protagonista no logra salvar a Jezabel a tiempo, y ve en primera persona como Calcaterra la asesina. Los malones en el siglo XIX realizaban prácticas como estas: el secuestro de mujeres y el saqueo de estancias. Pero lo peor es que cuando está volviendo a casa, ve como un remolino arrasa con su estancia. Era el Zupay que podía convertirse en remolinos, aunque sus hijos sobreviven milagrosamente en el sótano, pero no por mucho tiempo. Cerca de la propiedad había un lago, ellos descansan allí, los 3 miembros de la familia que aún vivían, y también estaba Poter, el caballo favorito de Domingo. Pero estando allí, se les aparece un monstruo de la mitología mapuche, el cuero vivo. Este monstruo, dicen, parece ser un cuero de un animal que flota en el agua, pero al acercarte, se mueve, utiliza sus tentáculos, te lleva hacia él y te come, utilizando largos colmillos que tiene en su interior. El cuero vivo se come a Luna y Dominguito, los 2 hijos del protagonista, y a duras penas sobrevive este y su caballo. Para cuando quiere reaccionar, el cuero vivo ya se sumerge al lago y desaparece. Así, toda la familia de Domingo fue asesinada. El protagonista piensa en quitarse la vida, redacta una carta de despedida y toma un arma. Sin embargo, el Zupay vuelve a aparecer.
Le promete que, si trabaja para él, puede revivir a su familia, utilizando la laguna de los deseos. El pacto consistía en que Domingo vaya por el país buscando los 10 cristales de la Salamanca, a cambio el Zupai le concedía ciertas habilidades a él y a sus armas cuerpo a cuerpo, que en ese momento eran un rebenque, unas boleadoras y un machete. Aunque primero se resistió, finalmente firmó el pacto, y rápidamente Domingo obtuvo super fuerza y super resistencia, las primeras y únicas habilidades físicas, pero aún sus armas se mantenían igual, y cambiarían en una segunda parte del pacto. El primer cristal está, cuando no, en Ciudad de Buenos Aires. Sí o sí Domingo iba a ir ahí, porque en Capital vivían sus dos mejores amigos, un tal Oscar y un cura llamado Dionisio. Tras quedarse sin familia, al menos quería volver a ver a sus amigos. Para llegar a Capital, había que ir primero a Junín. Cuando llega, subido a su caballo Poter, este muere, al parecer por el cansancio. ¿O algo más? Continúa a pie hasta llegar al ferrocarril que va a Buenos Aires, pero en aquel tren viajaba también el mismísimo hombre lobo. Como humano era un ruso llamado Rosinsky, pero en cada luna llena se convertía, y esa madrugada de junio de 1897 no fue la excepción. Esta es la primera gran batalla contra un monstruo. Luego de algunos minutos de lucha sobre el ferrocarril, este colisiona a metros de la estación de Once. Rosinsky sobrevive ya que el hombre lobo no iba a morir solo por ese impacto, y Domingo contaba con super resistencia, así que también se salva. A pesar de eso, el protagonista queda inconsciente. Rosinsky trata de hacerse amigo de él y lo pone a salvo. Pero el ruso estaba loco y comienza a tirotearse con la policía. Entonces Domingo debe huir. Se dirige hacia el mercado de abasto. En el juego no solo aparecerían entidades del bestiario argentino, sino también personajes históricos de la época. Por ejemplo, al entrar al mercado de abasto, Domingo se encuentra con un niño que estaba cantando, el pibe Carlos Gardel. Otro que aparecería es el comisario Ramón Falcón. Vendría a ser el Patricia Bullrich de aquella época. Falcón mete preso al protagonista 2 veces. En este primer caso es liberado con ayuda del Zupai, que aparece vestido de policía. En un punto aparece Oscar, mejor amigo de Domingo, quien lo ayuda y lo hace subir a su automóvil, de los pocos que había en el país en esa época. En una parte Domingo maneja el vehículo rumbo a la Manzana de las Luces, cerca de Plaza de Mayo. Oscar cuenta algo muy importante para el lore. El cura Dionisio no está más en Buenos Aires, se fue a Santiago del Estero para investigar la enigmática Salamanca de la que todo el mundo habla, pero en la cual nadie se atreve a entrar. Pero el poseedor del primer cristal de la Salamanca no era el hombre lobo, sino el hombre gato. De este humanoide ya hablé en mi video sobre casos de histeria colectiva, y si bien es de los 80 del siglo XX, podríamos hacer una excepción. Mientras Domingo sigue los rastros de este ser, se ve rodeado por la policía y otra vez es arrestado por Ramón Falcón. Ahora es llevado a la Penitenciaría Nacional, que en esa época estaba en el barrio porteño de Palermo. En este lugar se libra la segunda batalla contra el hombre lobo. Finalmente el protagonista lo asesina, utilizando un par de balas de plata. Tras esto, Falcón hace una pequeña tregua con Domingo, quien se refugia en casa de su amigo Oscar. Pero el trabajo no estaba terminado. Entonces ambos van al barrio de San Nicolás, donde el hombre gato estaba realizando ataques. Allí se da el enfrentamiento contra este otro humanoide, que sí portaba el cristal de la Salamanca, robado de un museo. Tras una complicada batalla, Domingo asesina a este enigmático ser, le quita no solo el cristal, sino también sus garras artificiales, que es una nueva arma para el inventario del protagonista. Domingo se despide de Oscar, y se va rumbo al norte. El segundo cristal de la Salamanca, según lo que Zupai le dijo, estaba en algún lugar del delta del Paraná. Pero al no conocer mucho esas zonas, Domingo termina desviándose del camino. Así, el protagonista llega a la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, unos pibes estaban jugando al fútbol, un deporte que recién estaba comenzando a popularizarse, y la pelota cae por un arroyo, y le piden a Domingo que la busque. Pero al acercarse, un nuevo ser sale de un arroyo de la ciudad, era el Yaguarón, un monstruo con cabeza de yaguareté, cuerpo de lagarto y cola de serpiente. Este monstruo es parte de la mitología guaraní y habitaba a lo largo de todo el río Paraná. El yaguarón tenía 2 grandes ejércitos: los hombres lagarto del litoral argentino y los copiangos, hombres tigre del Chaco. Como dato curioso, una leyenda urbana dice que el caudillo Facundo Quiroga lideraba estos ejércitos de hombres tigres. La cuestión es que el Zupai aparece para salvarle la vida a su empleado Domingo por segunda vez, y harto de esto, decide convocarlo al Ojo del Mundo, en el delta del Paraná, para avanzar en la segunda etapa del pacto. Ahora sí, el demonio de las Pampas le concede poderes a las armas del protagonista.
Su machete adquiere poderes eléctricos, sus boleadoras gauchas se llenan de fuego, el rebenque arroja ataques de viento y las garras adquieren mayor velocidad y corte. A partir de este momento el juego se parece a otros como God of War o Devil May Cry en el sentido de que las armas y los objetos superpoderosos tienen distintos niveles, que se llenan con orbes obtenidos de los enemigos. La cuestión es que en el delta del Paraná está el segundo cristal de la Salamanca, lo tienen los piratas del delta. Estos tipos existieron en la vida real. Allá por la década de 1880 un grupo de uruguayos y correntinos se dedicaron a este negocio. No hay mucha información sobre estos tipos, pero dicen que eran más crueles que los famosos piratas del Caribe. Estaban liderados por una mujer a la que apodaban la Malparida. En la vida real ya habían desaparecido para 1897, pero bueno, en este lore, los piratas del Delta hallaron un cristal de la Salamanca en las aguas del Paraná y se la quedaron. Pero Domingo los enfrenta, los liquida sin mucha dificultad y obtiene el objeto. Tras esto, avanza hacia Concepción del Uruguay, cruza la provincia de Entre Ríos hasta llegar a Paraná. Desde allí toma la balsa y desembarca en Corrientes. En esta provincia habitaba un monstruo de la mitología guaraní, el duende Curupi, poseedor del tercer cristal de la Salamanca. Este enano, dicen, secuestra y abusa mujeres en los bosques, y se caracteriza por su pene extremadamente largo, de varios metros. Sí, este monstruo no me lo inventé, googleenlo. La cuestión es que Domingo va a los esteros de Liberá y lo destruye. El cuarto cristal recién estaba en Tucumán, unos 800 kilómetros al oeste. Aunque en el medio tenía que ir a Santiago del Estero, a visitar al cura Dionisio. Y aún antes, tenía que pasar por Chaco. Y aún antes pasar por el río Paraná. Domingo entra a un hotel en las inmediaciones del puerto de Corrientes, y una misteriosa mujer pelirroja con ojos rojos lo seduce, sin que Domingo se entere. Él tiene relaciones sexuales con el diablo, pues era el Zupay convertido en mujer. Tras esto, en el río Paraná y en los humedales del Gran Chaco, tiene enfrentamientos otra vez con el yaguarón y también con una serpiente loro de tamaño gigantesco, el Mboituí, también de la mitología guaraní. Tiene un fugaz paso por Resistencia, capital de Chaco. Allí se encuentra con el Yasilla Teré, un duende que en este juego no será enemigo directo, aunque sí bolurea bastante al protagonista, pero también le advierte sobre otros monstruos. En primer lugar le habla de la luz mala, su presencia sobre las llanuras que representa el peligro, y también sobre el popular duende conocido como el Pombero, el monstruo más popular del Gran Chaco, que Domingo asesina en una fugaz batalla. Luego, ya en Santiago del Estero, el protagonista se acerca a la ciudad, donde conoce a Telésfora Castillo, una joven que al morir, mientras bailaba, se convirtió en un alma en pena muy popular en el norte, conocida como la Telesita. En esta parte también aparece un monstruo santiagueño muy popular, el alma mula, una mujer que tuvo relaciones sexuales con muchos familiares suyos y la condenaron para que termine convertida así y con cadenas que simbolizan sus pecados. Dicen que la vieron muchas veces en el norte argentino, más específicamente en Santiago del Estero. Creo que a partir de este mito se inventó el chiste de los santiagueños, el incesto, las primas, etc. La cuestión es que en la ciudad de la banda, pegada a la capital santiagueña, vivía el mencionado cura Dionisio, amigo del protagonista, pero Dionisio se enoja con Domingo cuando se entera que este último trabaja para Zupay. La única forma en que Dionisio iba a perdonar a su amigo era si mataba a otra serpiente, también de la mitología guaraní, el Monay, un bicho que representa a los ladrones, que estaba causando estragos en la banda en las últimas semanas. Y obviamente así lo hace el protagonista. Domingo mata al Monay. Y lo hace, sin saberlo, frente a la entrada a la Salamanca. Allí escucha las voces de su mujer Jezabel y sus hijos, todos muertos, pidiéndole que vuelva a por ellos. Tras esto, Dionisio hace las paces con Domingo, quien promete no trabajar más para Zupay, pero estaba mintiendo.
Luego, Domingo llega a Tucumán para tomar el cuarto cristal, el cual estaba en medio de un laberíntico campo repleto de cañas de azúcar. Todo era propiedad del francés Clodomiro Hilleret, quien llegó a Argentina a finales del siglo XIX y realizó un pacto con Zupay. Hilleret buscó un cristal y lo escondió allí. A cambio, el Zupay le concedió a Hilleret una mascota muy particular. Se trataba del familiar, un entre comillas perro, de color negro, que no tenía ni piel ni era tangible, sino que estaba hecho de oscuridad, sus ojos eran rojos, sus ladridos dejan sordos a todos y sus colmillos asesinan de un solo toque. Seguro al principio dijeron que el familiar era un perro malo, después un perro asesino y a lo último un perro demoníaco, y ahí quedó, como una de las leyendas más grandes del norte argentino. Si bien Domingo trata de vencerlo, sus ataques no sirven. Entonces retrocede y vuelve a Santiago del Estero. Y es que su amigo el cura Dionisio portaba un particular crucifijo, que podía vencer hombres sombra, y derrotar a muchos monstruos. Domingo creyó que eso lo podía ayudar a vencer al familiar. Una vez allí, pone excusas a su amigo, aunque le termina pidiendo el artefacto, si bien sí se lo da, primero ambos tienen que luchar por segunda vez contra el alma mula, monstruo que es vencido y deja de atormentar a los santiagueños. El protagonista vuelve a Tucumán y, utilizando el crucifijo, logra vulnerar al familiar, y lo destruye. Lo mismo con los hombres sombra allí presentes. Así, Domingo toma el cuarto cristal de la Salamanca. El siguiente destino era la cordillera de los Andes, primero en el noroeste y luego en Mendoza. El enemigo más próximo es el temible Ucumar, el pie grande del norte argentino, un monstruo que habita en las montañas de Salta y Jujuy. En esta parte aparece un aliado del protagonista, que es el Duende Coquina, también de la mitología de esas dos provincias, quien cuida de los desiertos argentinos y es aliado de los hombres de buena voluntad. La pelea contra el Ucumar es muy compleja, este ser no solo es muy fuerte y resistente, sino que en esta historia tendría más habilidades, como manipular piedras y rocas de la cordillera, o generar tormentas de arena, lo que dificulta las batallas. Sin embargo, Domingo obtiene el quinto cristal, que estaba en la cueva del Ucumar, para lo cual logra matarlo. Pero queda muy herido, es por esto que Coquena aparece para auxiliarlo. Luego, ambos van hacia la ciudad de Salta subidos en mulas. En sueños, Zupay avisa a Domingo que se dirija a la localidad de Cachi, ya que había un regalo para él. Luego de despedirse de Coquena, Domingo llega a aquel lugar. Resulta que el Zupay revivió a su caballo Potter, pero no solo eso, lo dotó con unas alas para volar, y con la capacidad de arrojar fuego de su boca. Esta sería probablemente la parte más falopa de la historia, pero es importante. Con este animal, Domingo vuela hacia Mendoza. Al llegar allí, el viento zonda se hace presente y comienzan las primeras nevadas. El enemigo a vencer ahora es el único monstruo que me inventé yo, el hombre cóndor, un humanoide con alas y un arco y flechas con magia negra. Antes de enfrentarlo, Domingo conoce a un viejo gaucho llamado Calibar, este le cuenta sobre la difunta Correa de San Juan y sobre el Futre, un inglés de traje y corbata que merodea por Mendoza, pero lo hace sin cabeza, porque murió decapitado. En esta parte aparecería otro personaje histórico, Perito Moreno, quien en 1897 sí estaba en Mendoza, porque el gobierno argentino lo había enviado a la cordillera de los Andes a redefinir las fronteras con Chile en plena escalada diplomática. Otro ser que aparecería sería el sombrerudo, muy popular en La Rioja, algunos dicen que es un duende, otros que es un hombre con un importante manejo con la espada, esta última versión es mejor, aunque más alejada de la leyenda argentina. Domingo va a investigar y lucha contra el sombrerudo arriba del famoso ferrocarril trasandino, una vez llegan a la zona de Potrerillos, el tren se descarrila y Domingo vence al monstruo, también aparece el Futre y libera su alma en pena. Tras despedirse de Calibar, Domingo vuela subido a su caballo hacia la Concagua, la segunda montaña más alta del mundo. Allí comienza la batalla contra el mencionado hombre cóndor, que finaliza en el volcán Copahue de Neuquén, donde él es destruido. Domingo se queda con el sexto cristal de la Salamanca, pero también con las alas artificiales que este humanoide poseía, y también con su arco y flecha con magia negra. Básicamente le roba todo al hombre cóndor, que muere en cenizas volcánicas. La siguiente parada es el lago Nahuel Huapi, donde habita el Nahuelito, posiblemente el monstruo más popular del bestiario argentino.
En este lore, el Nahuelito se morfó un cristal de la Salamanca, por lo que hay que recuperar el objeto. En la Patagonia hay una cantidad de monstruos provenientes de distintas mitologías, principalmente la mapuche. Por ejemplo los chonchones, cabezas peladas putrefactas que tienen dos gigantes alas y dos garras con las que, dicen, robaban bebés y mujeres. Otros monstruos secundarios son los guiribilos, que eran básicamente zorros de agua, seres que atacaban realizando torbellinos, también de la mitología mapuche. La cuestión es que Domingo pasa por lugares que aún no habían sido fundados, pero que básicamente serían San Martín de los Andes y Bariloche. Visita un cuartel militar, granjas y un comercio, propiedad de Carlos Weiderold. Este es un chileno con ascendencia alemana, quien fundó el primer local en Bariloche en 1895, antes que sea oficialmente una localidad. Él ayuda a Domingo a combatir al Nahuelito, quien es destruido, y así, obtiene el séptimo cristal. El siguiente punto es la costa atlántica, por lo que cruza la Patagonia de oeste a este. Finalmente llega a Chubut, tierra de galeses y tehuelches. En este punto aparece un importante personaje de la mitología tehuelche, el mítico Elal. Elal es una especie de Hércules o Zeus para los tehuelches, es su figura principal, hijo de un gigante llamado Noxtej, quien casi lo mata cuando era bebé. Este último tiene un ejército de monstruos acorazados, uno de estos es el caparazudo o Kempan. Si bien Domingo y Elal se muestran hostiles, luego se hacen amigos. Domingo visita los asentamientos tehuelches, donde conoce a varios personajes pintorescos, como duendes galeses o la conocida ballena Gos. Domingo y Elal visitan la isla de Toch. Este lugar no existe en la vida real, pero sí en la mitología tehuelche. Allí, dicen, habitaban los gigantes de la Patagonia, los dos principales enemigos son los mencionados Noxtej y Kempan. Solo el último es destruido, pero el padre de Elal sigue vivo. Este quería muerto a Noxtej ya que el gigante quería destruir al pueblo tehuelche. La segunda parte de la batalla se libraría nada más y nada menos que en la Antártida. A Domingo solo le importaba obtener el cristal de la Salamanca, y así lo iba a hacer. Pero había uno antes que la Antártida, y era Tierra del Fuego, allí partieron. Domingo subido a su caballo volador Potter y Elal volaba en su mítico cisne Cotne. Podría agregar a los Owen, la raza mítica de la mitología de los Selknams, pero no estoy seguro, porque no son los enemigos principales como tal, sino que la bestia principal es una leyenda urbana. Estoy hablando del Lacooma, un gigante que habita en las aguas fueguinas, no se sabe cómo podría ser su cuerpo entero, pero sí que sacaba sus manos a la superficie y se llevaba hacia abajo todos los barcos que pasaban por las aguas australes. Esto explicaría por qué hay tanta turbulencia en el pasaje de Drake y por qué todo el mundo quería evitar ese lugar e ir por el estrecho de Magallanes. Se dice que los exploradores Bridges, familia inglesa, registraron al Lacooma. Precisamente los Bridges, padre e hijo, serían los últimos personajes históricos en aparecer. Tras esto, Domingo y Elal encuentran al Lacooma, batallan con él cerca de la isla de los Estados de Tierra del Fuego, lo asesinan y le roban el cristal. Luego de esto, Domingo y Elal llegan a la Antártida. En el continente blanco presencian auroras boreales. También hay ejércitos de hombres sombras y brujas. Pero el enemigo principal es el gigante Noxtej. Allí se libra la última batalla contra este. Elal quería muerto a su padre, pues este tenía pensado aniquilar a los tehuelches, a quienes odiaba. Finalmente ambos destruyen al Noxtej, y Domingo consigue el anteúltimo cristal de la Salamanca. Domingo estaba muy cansado. Cuando Elal le pide que vuelvan a América juntos, Domingo lo rechaza amigablemente. Entonces ambos se separan. Elal se va en su cisne Cootne, quedando Domingo solo en el continente antártico. En un punto Domingo ve unas luces raras, toca una misteriosa pared de hielo y comienza a ser teletransportado. Por ejemplo, llega a las cataratas del Iguazú. Más tarde al Cerro Uritorco de Córdoba y a su mundo alienígena interno, el misterioso Erx. Después aparece en un bosque, donde escucha gritos de lamentaciones. Era la Llorona. Hay que utilizar el crucifijo de Dionisio para mantenerla lejos. Lo mismo con la humita, esta cabeza flotante del folclore del norte argentino. Pero las extrañas teletransportaciones finalizan al llegar nuevamente donde todo comenzó, el terreno de su estancia en la provincia de Buenos Aires. En estas largas semanas en que no había estado ahí, los malones se hicieron con el control del lugar. La venganza contra los asesinos de su mujer había empezado. Domingo, quien ya no era un hombre normal como antes, masacra a los indígenas que habían arruinado su vida.
incluido a Calcaterra, líder de los malones, que muere, a pesar de su magia negra. Y precisamente era Calcaterra el poseedor del 10º cristal de la Salamanca, lo tenía en un collar en su cuello, por lo que Domingo le corta la cabeza y se queda con el artefacto, reuniendo, al fin, los 10 cristales. Quizás la historia se está alargando demasiado, pero podría agregar la aparición del chupacabras, un clásico monstruo latinoamericano, también leyenda urbana de Argentina. Domingo podría enfrentárselo en la llanura pampeana. Tras esto, sí, Domingo Argentino López regresa a la ciudad de Buenos Aires, al son de la canción Mi Buenos Aires querido de Carlos Gardel. En aquella ciudad se ve a Ramón Falcón reprimiendo a algunos anarquistas que estaban llegando al país. Domingo le cuenta a su mejor amigo Oscar todo lo sucedido, y ambos parten a Santiago del Estero. Allí hay un nuevo encuentro con el cura Dionisio, quien caga a pedos a Domingo por haberlo engañado, por decirle que no iba a trabajar más para Zupay, pero le dice que a la vez Zupay engañó a Domingo, ya que el demonio de las Pampas le había dicho que en la laguna de los deseos existían 3 deseos posibles, cuando en realidad solo existía uno. Esto quiere decir que el único deseo a utilizar por parte del Zupay iba a ser el de establecer el reino de los demonios en la tierra, y básicamente no le iba a dar bola a Domingo y su deseo de revivir a su familia. Pero si Domingo había llegado tan lejos es porque estaba convencido que iba a traer a la vida de vuelta a su familia. Entonces su plan era ir a la Salamanca, descender al infierno, asesinar al Zupay y revivir a su familia. Y nadie lo iba a detener. Antes de ingresar a la cueva, la luz mala hace una aparición, invocando ejércitos de monstruos, de todos los que previamente habían aparecido en el juego. Hay un enfrentamiento contra la luz mala y las alucinaciones que generaba. Tras esto, sí, Domingo entra a la Salamanca. Según la leyenda, hay que ingresar desnudo, pero a Domingo no le importó. Apenas llega, lo reciben muchas clases de demonios y brujas, los ejércitos personales de Zupay. Voy buscando en la espesura de un monte de quebrachales al Dios Zupay, macho de mis males. Antes de acceder a la sala principal, el protagonista tiene que enfrentar al guardián del lugar, nada más y nada menos que el Tejujagua, el lagarto de las 7 cabezas del lobo, otro monstruo de la mitología guaraní, y anteúltimo jefe del juego. Ahora sí, la batalla final, el gaucho contra el demonio, Domingo contra Zupay. Es la batalla más difícil y larga, puesto que contiene varias partes. Primero, el demonio de las Pampas somete al protagonista a alucinaciones. También emplea estrategias como la multiplicación, el cambio de formas, la invocación de ejércitos de demonios y, finalmente, Zupay se convierte en un dragón. Pero Domingo sorprendentemente vence. Cuando el Zupay agoniza, Domingo coloca los 10 cristales de la Salamanca y abre el pasaje hacia la laguna de los deseos. Al verla, confirma lo que Dionisio había dicho. Solo era posible un deseo y no 3. Y Domingo estaba decidido a utilizar su deseo. El protagonista revive a su familia, aunque el proceso lleva unos segundos, momento en que el Zupay reaparece y con sus últimas energías combate contra Domingo, pero este lo asesina definitivamente sobre la laguna de los deseos. Jezabel, Luna y Dominguito reviven justo a tiempo para ver cómo el demonio de las Pampas es aniquilado. La muerte del Zupay implica la destrucción de la Salamanca. Por lo que la familia huye del lugar, que se venía abajo. Pero salen sanos y salvos. La entrada a la Salamanca en la ciudad de la banda es destruida. Padre, madre e hijos están juntos en vida otra vez. Dionisio se sorprende con esto. El Zupay acababa de ser destruido. Todo cierra con un final feliz, por ahora. Al principio dije videojuego, pero esta historia tranquilamente podría dar lugar a una serie. Lástima que en este país no hay guita para desarrollar ninguna producción larga y de calidad gráfica, así que por ahora todo es un guión. Fin.